Saludo con todo respeto a todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer también de la manera más atenta a este instituto político la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta materia. Esta materia, sin lugar a dudas, es uno de los fenómenos sociales, culturales, políticos más cambiantes del siglo, y me refiero a la administración pública. Vamos a hacer una revisión de algunos textos como Max Weber, vamos a escuchar algo de Gilberto Guevara Niebla, o sin duda alguna también un material que me interesa mucho que tengan, que es de Elie de Gortari, y finalmente un político mexicano muy interesante que es Leopoldo Sea. La administración pública en México, sin duda alguna, ha sido tan cambiante como cambiante han sido las plataformas políticas en las que nos encontramos actualmente. Más sin embargo, no podemos dejar de pensar que se debe circunscribir a un momento jurídico, a un momento dogmático y a un momento institucional. Esto lo vamos a ir revisando un poquito más adelante. Les comento también que es muy interesante que en esta materia ustedes hagan un andamiaje de conocimiento con otras materias, porque somos un conocimiento paralelo. Ahorita voy a descifrar más adelantito algunos puntos en los que me interesa a ustedes que tengan por ahí la manera de comentar de manera escrita, por si en algún momento tienen alguna pregunta que hacer, la puedan hacer vía correo al instituto que nos hizo el favor de invitarnos para nosotros poderla consultar y poder aclarar algunos temas que usted tenga presente. Como lo dije anteriormente, la administración pública, en cuanto al campo de estudio, concierne a la parte más visible del Estado moderno, que se relaciona de modo directo con los habitantes de la sociedad civil. Su naturaleza es social y colectiva, situación que la define como una institución que tiene a su cargo con áreas de orden público, y con ese fin sus atribuciones se vinculan con los distintos renglones de la vida productiva. En este caso, su radio de acción está dada por la extensión y la complejidad de la sociedad civil. En consecuencia, su contenido es público y es muy importante, debido a que es circunstancial a las realidades que desarrolla para garantizar la eficacia de la vida individual y colectiva. Para ir entrando en materia, con el advenimiento de la sociedad y el Estado modernos en el siglo XVIII, la administración pública es pilar relevante para comprender la formación de una vida pública más productiva y más eficiente. La intervención que tiene en la economía y los procesos distributivos es producto de acciones que se desarrolla con fines de ventaja pública, utilizando para ello recursos fiscales que obtiene de la comunidad, y a través de los presupuestos y gastos públicos contribuye a fortalecer los espacios públicos entendidos como áreas comunes y compartidos. Con ello nutre su carácter público como punto esencial para acreditar que es una entidad que se encarga de cuidar y velar por el mejor desenvolvimiento de la vida productiva. Déjenme revisar para ustedes la administración pública como conocimiento científico. Elie de Gortari, que mencionaba en el segmento anterior, hace un análisis muy interesante acerca del concepto de método científico o ciencia. Para mí, el conocimiento científico es el mundo circundante y todo lo que el hombre está inmerso en él, es decir, el conocimiento objetivo y circundante del medio ambiente al hombre incluido en él. No podemos dejar al conocimiento científico fuera de la evolución del hombre y todo el conocimiento que implica con ello. Voy a revisar para ustedes 3 parámetros que tienen que ver con la solidez de que la administración pública puede ser considerada como un fenómeno científico actualmente. Mencionaba yo también que es un fenómeno cambiante, y ahorita vamos a comprobar esos 3 parámetros. En primer lugar, el campo de acción de la administración pública. ¿Cuál pudiera ser? ¿A qué atiende? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es realmente el enfoque de la administración pública? Algunos dicen que es el Estado, y lo solventa mucho Max Weber. En lo personal, considero que el campo de acción de la administración pública es el ser humano. Entonces, campo de acción, ser humano, porque no puede atender otras áreas. Al finalizar estos 3 parámetros voy a poner un ejemplo para hacer un análisis más claro. El segundo parámetro es qué métodos de investigación utiliza, es decir, de qué manera busca la manera
perdón, o la forma de consolidar ese conocimiento. Existen algunos métodos que se pueden diferenciar entre el conocimiento matemático y el conocimiento social. Por ejemplo, hay algunos que se confrontan y se conjuntan para hacer un método más propio de las ciencias sociales, es decir, el método cuasi experimental, el método etnográfico. El método etnográfico es todo aquel que tiene la capacidad de revisar las características, las costumbres, los hábitos y los rangos físicos del elemento. Estos finalmente tienen que ver algo con la administración pública, lo vamos a comprobar. Y por último, tiene que ser fértil para crear nuevas teorías. Cuando yo te mencionaba un ejemplo, quiero ponerte un ejemplo muy interesante que tiene que ver con derecho internacional y es el siguiente. Cuando un cubano sale de la isla y toca Estados Unidos, este cubano está en una condición diferente a un mexicano. Cuando un mexicano se brinca la barda a Estados Unidos, toca el terreno norteamericano, sucede una cosa diferente al cubano. En primer lugar, al mexicano lo sacan, lo extraditan, lo sancionan. En ese sentido, la administración pública es aplicada en base al derecho internacional de una manera, pero al cubano lo reciben, lo apoyan, le dan casa, le dan alimento. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es totalmente diferente en base a nuestra administración pública. Es decir, las consistencias constitucionales de cada país en base al derecho tienen mucho que ver con el enfoque, porque el derecho y la administración pública tiene un dogma, ahorita lo vamos a revisar, tiene un margen institucional. En base a todo este fenómeno, nosotros vamos a ir desencadenando poco a poco algunos procesos naturales de la administración pública que se van a enfocar ya más a una función de gobierno. Lo que hicimos nosotros es poner solamente un ejemplo social de cómo la administración pública tiene mucho que ver con características, con regiones y con momentos geopolíticos también. Vamos caminando sobre el tema. Mencionaba yo hace rato que la administración pública es un conocimiento científico y puse un ejemplo. Pero ahora más, sin embargo, tenemos que ir entrando un poquito más en materia. Comentarte que la administración pública, su perfil principal es el manejo de recursos humanos, materiales y financieros. Durante esos tres elementos se conjugan con un marco totalmente jurídico en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí el Poder Ejecutivo Federal tiene su arraigo el Estado y tiene arraigo el municipio. En esos tres elementos de gobierno existe la función pública, que en alguna manera tiene su enlace con otros elementos que ahorita vamos a revisar. Considerando uno de los métodos que te mencionaba anteriormente, que es el método etnográfico, tiene mucho que ver con el arraigo sociocultural, tiene mucho que ver con los hábitos, con las costumbres, mas sin embargo, uno de los elementos más valorados de la administración pública es la justicia social. En nuestro país actualmente tenemos cerca de 52 millones de mexicanos en pobreza extrema que han pasado por un rango así más o menos de 15 años. Quiere decir que la función y la administración pública ahí ha hecho falta un poquito más de trabajo. Actualmente tenemos una gran cantidad de deserción escolar, tenemos una gran cantidad de personas que están considerados o analfabetas funcionales o analfabetas totalmente contemporáneos o modernos. Es decir, la administración pública debe focalizar un poquito más su apego social para que en este país podamos ver el bienestar económico un poquito más acendrado o más fuerte. Poco a poco vamos a ir cerrando estos comentarios. Lo que yo te comento ahorita lo puedes revisar en un libro de Gilberto Guevara Niebla que se llama La catástrofe silenciosa. La constitución política de nuestro país, aparte de que ha evolucionado, ha llevado dos caracteres que finalmente han formado parte de la misma estructura jurídica a pesar de los cambios. Uno, que es el cambio orgánico, y el otro, que es el cambio dogmático. Déjame decirte que el cambio dogmático ha sido muy interesante. Uno de los artículos que más me gustaría referir contigo,
que en alguna manera es el artículo 3º constitucional, nomás para que te des cuenta lo que es el dogma de la Constitución, dice que la educación en México debe ser laica y gratuita y obligatoria, pero yo hasta ahorita no conozco a ningún padre de familia que haya ido a la cárcel por no mandar a sus hijos a la cárcel, a la escuela, perdón, o no conozco a ningún niño que haya ido a la cárcel por no estudiar. Quiere decir que la obligatoriedad no está en la comunidad, la obligatoriedad está en el Estado de Derecho, en el Estado propiamente dicho, que es el concepto que hemos revisado con Max Weber ahorita. También nos dice que todos somos iguales, que tenemos garantías, que en alguna manera el piso es parejo. Ese es el aspecto dogmático de la Constitución. El aspecto orgánico tiene mucho que ver con su estructura y ahí reconoce primero a la Federación. La Federación faculta al Ejecutivo Federal para crear la administración pública. Esta misma faculta a los estados también para que los estados tengan su propia estructura de gobierno y por último la ley orgánica municipal que estaba fundamentada en el artículo 115 constitucional. Para mi juicio no existe absolutamente ninguna otra atribución más importante que en el municipio. El municipio para mí es la célula principal de la administración pública. Quiero aclararte que en estos 3 niveles de gobierno, el único que no emana leyes, sino que emana solamente reglamentos, es el municipio. Tanto Estado como Federación tienen la capacidad y la solvencia jurídica para estructurar leyes de bien y de uso común. Voy en otro segmento, a presentarte toda la estructura orgánica y jurídica de lo que la organización en la administración pública en base a un Estado de Derecho está fundamentada. Los principales artículos de la Constitución relacionados con los principios y fundamentos de la administración pública federal se señalan en la siguiente tabla. Primero, déjame decirte que me gustaría mucho que tuvieras a la mano tu Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que durante el tiempo que estés documentando esta materia conmigo tuvieses la posibilidad de darle confiabilidad a mi hecho, ¿no? Entonces te invito a que en algún momento por ahí la bajes. Además sería muy interesante que la tuvieras como un anexo contigo mismo. Primero, en el título segundo, en el capítulo primero, el tema se maneja como de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Esto enmarca en los artículos 39 al 41, pero aquí el artículo 41 es muchísimo más importante. Al finalizar, yo te rogaría que tú mismo hicieses un escrito y que checaras a qué se refiere el artículo 41. De esta manera vas comprobando lo que yo mismo estoy diciéndote. En el marco constitucional, en el título segundo, en el capítulo 2, dice, de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional, artículo 42 al 48. En el título tercero, en el capítulo primero, dice de la división de poderes, que ya revisamos anteriormente en un segmento, y te repito, vienen explicados completamente en el artículo 49 y vienen también en el artículo 80 al 93. Te los repito solamente por mera circunstancia, que es el poder federal, estatal y el municipal, y que para mi juicio la joya más importante de la administración de poderes es la ley orgánica municipal, ¿no? Que está fundamentada en el artículo 115 y es la que faculta la soberanía y la autonomía municipal para su propia organización. En el título tercero se repite una aliación conjunta porque de alguna manera entre la división de poderes se faculta al Poder Ejecutivo en los artículos 80, 89 y 90, que en realidad es cuando en esta forma tenemos nosotros la capacidad de definir las acciones del Poder Ejecutivo. En el título cuarto, donde dice las responsabilidades de los servidores públicos, están enmarcadas en el artículo 108 al 114, uno antes del 15 de la municipalización. Y son importantes el artículo 108 y el artículo 113.
Me gustaría en lo personal, cuando desfasáramos la materia completamente, que tú hicieras un análisis, hiciéramos un andamiaje juntos para que tú puedas ir con la confiabilidad de que revisaste esos artículos y no cayeron de alguna manera de forma mecánica. En el siguiente segmento te voy a dar los principios jurídicos. Te voy a dar solamente 4 principios jurídicos que también van a aparecer en tu pizarrón. Una vez hecho referencia a todos los artículos que hemos mencionado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde te comento que tiene 2 caracteres, que es el carácter orgánico y el carácter dogmático, sería prácticamente imposible dejar de pasar el concepto de Max Weber, en donde dice el Estado, y no me refiero propiamente a un concepto tradicional que él mismo utiliza. Yo resintetizo un poquito parafraseando la idea que menciona Max Weber en casi todos sus compendios de sociología y todo lo que tiene que ver con lo que él escribió. El Estado es la organización legítima institucional que parece que implica la aplicación del Estado de Derecho. Esa es más o menos la idea de Max Weber. Durante estos principios que yo te voy a poner aquí, me gustaría que tú analizaras y fueras muy claro en dónde vas a enmarcar el conocimiento que pueda ser orgánico o dogmático, porque finalmente lo que vas a ver ahorita son los fines sociales o políticos de la propia Constitución y te los voy a sintetizar en 4 puntos. Como te lo mencioné anteriormente, que me gustaría que hicieras tú el análisis orgánico dogmático de la Constitución, te voy a presentar 4 fines jurídicos y es tu principal fuente de información en el área rectora del Estado. Primero, le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. El Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. El Estado debe garantizar que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución de la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de todas las personas, grupos y clases sociales. Por último, es facultad del Estado planear, conducir, coordinar, controlar y orientar la actividad económica nacional. Vamos aterrizando formalmente ya lo que nosotros pudiéramos considerar a la administración pública dentro de organismos nacionales e internacionales. Existe un organismo muy interesante que de hecho tiene su origen epistemológico o su origen de aparición en el Distrito Federal, que de ahí se abre para todo el país, básicamente, que es el conocido como INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública y que tiene funciones muchísimas muy interesantes. Una de ellas es académica, el otro es la consultoría y la otra es asistencia técnica. Pero cuando el INAP nace en su formación, tiene todo un movimiento social muy interesante, porque recuerden ustedes que nuestro país venía involucionado en caracteres sociales o situaciones filosóficas muy interesantes cuando cambiamos a las eras modernas o cambiamos por ahí con justificaciones sociales o presidenciales muy fuertes, y me estoy refiriendo a los finales de los años 68, principios de los 70. Cambiaron muchísimas cosas en este país, ¿verdad? De ahí es donde nace el concepto de Leopoldo Sea, que dice que tenemos que ser mejores sin dejar de ser los mismos. Y eso ha hecho la administración pública en este país. Hemos tratado de cambiar, aunque no hemos llegado a un estado totalmente perfecto, sino que buscamos cada vez un poquito a través de los organismos que estoy mencionando, que podamos tener una solvencia de una asesoría un poco más sólida. El INAP también tiende a la profesionalización de los funcionarios públicos y de los servidores públicos. También hace doctorados, tiene maestrías y tiene información general. El INAP en nuestro país fue fundado en febrero de 1955 por el señor Gavino Fraga, que por demás está decirlo,
que es uno de los hombres connotados más fuertes o de más acerbencia en este país en relación a la administración pública, ¿no? El INAPA ha cubierto algunos espacios sociales de nuestro país y lo ha hecho con demasiado tino, ¿no? También tenemos que analizar lo que es el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Existen algunas diferencias entre un organismo y otro. En nuestro país hay una subsede regional que atiende 8 zonas, 8 países que están aliados a nosotros. No estamos considerados por la CEPAL en América del Norte, sino estamos más unidos a un bloque en América del Sur. Y la coordinación o subcoordinación regional en México se da a partir de 1951. Este no asesora directamente personas, este asesora gobiernos. Y como nosotros dijimos hace rato que la administración pública es un conocimiento científico, este mismo hace análisis a las costumbres de cada país y a las formalidades y a los hábitos, y en base a las nuevas teorías que da, le da función pública a la administración. También asesora, como mencionaba, los gobiernos, también asesora las políticas públicas de cada país. En los sexenios de nuestro país se da mucho a la modalidad de poner políticas públicas. Esperamos que estas políticas públicas sigan siendo de lo mejor para el desarrollo integral que nosotros revisábamos dentro de los marcos jurídicos antes de tomar este uso de este segmento que ya lo mencionaba anteriormente. También en algún sentido capacita bloques sociales o las zonas económicas de cada país. Y eso es muy interesante porque si analizamos las zonas económicas de cada país en base a la administración pública, en nuestro país están tendiendo a desaparecer. ¿Por qué? Porque las zonas económicas en nuestro país deciden el salario mínimo de cada zona y esto como que ya la administración pública está tendiendo a desaforar este concepto. Actualmente la directora o coordinadora o la secretaria general de la CEPAL es la señora Alicia Bárcena. Voy a dejar un video extendido que puede ser documentado por tu parte para que veas una entrevista muy interesante que le hicieron a la secretaria ejecutiva. Vamos construyendo juntos la conclusión o el cierre de esta materia. En primer lugar, la palabra administración tiene su origen de un vocablo latín que significa dar y la palabra ministrare junto que quiere decir servir. Entre ambas puede ser considerada como el acto de dar y servir. Pero finalmente, para considerar un poquito más sólida la conclusión de la materia, la administración pública tiene 3 elementos indiscutibles que forzosamente se entrelazan o que se conjuntan. Primero, debe ser de interés público, aunque tiene sus aseveraciones privadas. Es de interés social. Y tercero, tiene sus características para el individuo en lo individual o para las personas físicas, o tiene sus características para la colectividad o para los grupos. Todo esto en un sentido general que se pueden inmiscuir cada uno de estos elementos o puede ser considerada mixta. Por último, la administración pública tiene la obligación de desarrollar primero la libertad, de promover la igualdad y el bienestar social y común. Todos estos elementos forman parte de la sociedad civil que se inmiscuyen y se ven intercalados en la administración.